Quito, ese domingo, estuvo marcada por dos caras, la una de blanco y la otra, la policía, su fiel acompañante. En la Avenida Patria, periodistas agredidos y manifestantes, incluidos adultos mayores y mujeres, denunciaron que recibieron gases por parte de la Policía Nacional por protestar pacíficamente contra las medidas del presidente Daniel Noboa. Mientras que a pocas cuadras, en el Parque El Arbolito, tarimas, música y comida para quienes respaldan al gobierno, junto a ministros y la vicepresidenta, la idiosincrasia ecuatoriana se marca en esta escena. No hay nada que dialogar con una minoría que busca a través de la violencia y a través de hacer daño, imponer su voluntad por sobre las decisiones de la mayor parte de los ecuatorianos. Pero esa minoría también votó por ustedes y ahora está ya arrepentida, doctor. Bueno, de eso se trata la democracia, no todas las decisiones gustan a todos, pero es necesario buscar los mecanismos democráticos correctos y me parece que sus preguntas ya están bastante conducidas, le agradezco. No, muchas gracias. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. Los simpatizantes del gobierno se adelantaron a organizaciones sociales. Llegaron desde Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena. Viajaron durante toda la noche para concentrarse la mañana de este domingo en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, donde se realizó la feria concierto Ecuador se escucha. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, que estuvo en el lugar, dijo que el evento fue organizado por un grupo de ciudadanos sin precisar quiénes y que ella solo había aceptado la invitación. Un evento que contó con presentaciones artísticas, tarima, carpas, pancartas con frases de apoyo al presidente Daniel Noboa y a la consulta popular. También hubo refrigerio por el que los asistentes formaron largas filas. Lo que estamos viendo aquí es una expresión, es una manifestación, pero de alegría de la gente. No fue la única figura del gabinete ministerial que llegó al Arbolito. Estuvo el ministro del Interior, la canciller, la ministra de Energía, también asambleístas de ADN y pasadas las 11 de la mañana, la vicepresidenta de la República, María José Pinto. Los funcionarios corearon canciones, bailaron y se tomaron fotos con los asistentes. Para decirles sí al trabajo, sí a la paz, sí a la consulta. La convocatoria llenó el parque que era el escenario escogido por organizaciones sociales, indígenas y sindicalistas, que el viernes anunciaron que este domingo se iban a reunir en ese sitio para protestar contra el gobierno. El grupo que llegó tuvo que quedarse a un costado. Luego caminó en dirección a la Asamblea Nacional mientras policías sitiaban el parque para evitar enfrentamientos. Todos los gobiernos autoritarios tienden a este tipo de estrategias para minimizar. Durante el fin de semana hubo otras protestas y anuncios en la capital. Las organizaciones indígenas de Quito marcharán el próximo domingo. Nos autoconvocamos para poder sumar a todas las acciones en el contexto del paro nacional. También hubo cierres viales en la mitad del mundo y en la vía a Calacalí. Ambos fueron despejados y habilitados por miembros de la Policía Nacional. Pavel Muñoz, en un comunicado, dijo que la capital no será rehén de errores ajenos ni de ninguna amenaza y que ha instruido a todas las dependencias municipales que mantengan la normalidad en todos los servicios públicos. Envió un oficio a los ministros de Defensa y del Interior para solicitar resguardo policial y militar en las infraestructuras estratégicas de la capital. En respuesta, el ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que el gobierno llevará paz a quienes buscan trabajar. Quito está tomado por los ciudadanos de Quito. El ecuatoriano trabaja, el ecuatoriano no es vago, el ecuatoriano sale adelante y nosotros vamos a trabajar con ellos. Este 5 de octubre, las manifestaciones por el paro cumplieron 2 semanas, pero en Quito han sido esporádicas y no han alterado la normalidad.
A las 11:24 de la noche del sábado, la presidencia anunció un nuevo estado de excepción dirigido a 10 provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Sucumbíos, Orellana y Pastaza, en las que, según el gobierno, hay una grave conmoción interna en el marco del paro nacional. El documento señala que en estos territorios se han tomado medidas de hecho que se han radicalizado de manera progresiva, concentran la mayoría de actos violentos y los manifestantes han paralizado el transporte, impiden el traslado de productos, cierran vías y limitan el trabajo. Por ello, según el decreto, se requiere una intervención excepcional, movilizando a la policía y Fuerzas Armadas para mantener el orden, la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas. Además, se suspendió la libertad de reunión, es decir, durante todo el día se limitan las aglomeraciones en espacios públicos que tengan como objetivo paralizar servicios públicos, pero no se restringe el derecho a manifestarse, siempre que sea pacíficamente. A las 10 provincias se suman Carchi e Imbabura, donde ya rige un estado de excepción. La medida durará 60 días, pero podría terminar de manera anticipada, según señala el artículo 2 del decreto. La nueva declaratoria de estado de excepción se produce un día después de que la Corte Constitucional echó abajo esa misma medida en 8 provincias, impuesta en un decreto previo. Según la Corte, no existen las condiciones en esos territorios para mantener el estado de excepción. Que nadie puede venir a tomarse por la fuerza a Quito y que a los que eligen la violencia les espera la ley. Es lo que dijo en redes sociales el presidente de la República, Daniel Noboa. Esto refiriéndose al último pronunciamiento del principal de la CONAIE, Marlon Vargas. Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomar la ciudad de Quito, vamos a tomarnos. Y vamos a decir, por lo que el ministro del Interior incluso dijo que de ser necesario, no descartan militarizar los ingresos a la ciudad. Vamos a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para que el país esté en paz, para que Quito esté en paz. Y sí, la amenaza de tomarse la capital fue usada, entre otras cosas, como base de un nuevo decreto emitido este sábado, en el que se declara estado de excepción en 10 provincias, entre ellas Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, además de mantener la medida en Carchi e Imbabura. El decreto ejecutivo 174 suspende la libertad de reunión las 24 horas del día y permite la movilización de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para garantizar el orden y el libre tránsito, dice. Esto tras varios días de protestas y bloqueos viales. Esta decisión llega después de que la Corte Constitucional limitara el decreto anterior, dejando la medida vigente solo en Carchi e Imbabura y eliminando otras provincias por falta de justificación. Ahora el Ejecutivo justifica esta nueva declaratoria con el argumento de que las protestas, cierres de vías y actos violentos se han intensificado, superando la capacidad de control mediante los mecanismos ordinarios. El decreto sostiene que la radicalización progresiva de las medidas de hecho ha afectado derechos constitucionales como la vida, integridad, libertad de tránsito, trabajo y la actividad económica. Y el texto aclara que las protestas pacíficas que no vulneren derechos de terceros seguirán permitidas. Mientras tanto, este nuevo estado de excepción no implica toque de queda en las provincias. Desde el aire se pueden observar varios vehículos circulando hasta el sector de San Antonio de Ibarra. Luego, a la altura del semáforo de Chaltura, deben retornar a la ciudad porque la Panamericana 35 sigue cerrada en varios puntos estratégicos y además sus vías alternas. Los cierres más importantes son Natabuela en Antonio Ante, Otavalo Cajas, Ibarra Zuleta Cayambe en el barrio San Francisco de la Esperanza. Además, Puente de Rumipamba. En Otavalo, Cotacachi, en los sectores de Carabuela y Peguche. Además, en el eje rural, Otavalo y Quiroga. Las vías habilitadas hasta el cierre de esta edición son Ibarra, El Juncal, Salinas Lita, Urcuquí, Chiriyacu, Ibarra, Imbaya, Urcuquí, en el sector de Coñaquí. En este 14º día de paralización en Imbabura, se puede observar nuevamente largas filas de vehículos en el periférico sur tratando de abastecerse. Además, los camiones de gas doméstico ya no recorren las calles de la Ciudad Blanca como lo hacían antes.
Con el dictamen de constitucionalidad en firme, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso mediante decreto ejecutivo 173 al Consejo Nacional Electoral que se incorpore la siguiente pregunta que se someterá a consulta ciudadana y que tiene relación con la reducción de asambleístas, quedando de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se elija de acuerdo con el siguiente criterio? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo al último censo. La reducción es ostensible, ¿no es cierto? Estamos con 10 asambleístas nacionales, como te decía, en lugar de 15, ahí tienes una reducción plana de 5 asambleístas. Luego tienes 24 asambleístas menos, porque recordemos que en el modelo actual se establecen 2 asambleístas por cada provincia por default, entonces ahora tenemos 1, pero no hay un desmedro territorial. El anexo de este decreto reforma en concreto el artículo 118 de la Constitución que define la estructura de la Asamblea. Así también en la disposición del jefe de Estado se señala que será la misma ley que determine la elección de los asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior. Con esto, de ser favorable la decisión ciudadana, el Parlamento pasaría a tener de 151 legisladores a 73. Y va a reducir, obviamente, los parámetros y oportunidades para ganar las elecciones de las organizaciones políticas, ¿sí? Entonces sí puede sentirse, o sea, es un tema más de percepción que la representatividad se vea afectada. Y frente a este planteamiento y algunos puntos que se esperaban sean modificados, pero no fue así. El texto enviado por el Ejecutivo plantea que el Legislativo sea unicameral, es decir, que mantenga el modelo actual y que continúe con sede en Quito. Y aquí algunas observaciones de quienes instaban a tener un Parlamento con 2 cámaras. Al eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿quién va a nombrar las autoridades de control? La Cámara Baja propone y la Cámara Alta designa. Eso se llama control político cruzado que no tenemos hoy en el Ecuador. No podemos seguir cometiendo los mismos errores, en muchos casos burdos y crasos, por la falta de experiencia de los legisladores. En este caso estarían en una Cámara Baja y sucede en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos. Las leyes aprobadas por el Congreso o Cámara Baja suben a consulta y a confirmación, si cabe el término, a una Cámara Alta o Senado. Es decir, lo que ya termina siendo expedido por este nuevo órgano legislativo tiene un mayor tamiz. Los públicos recibirán el 13º sueldo el 14 de noviembre. Esta medida fue anunciada esta mañana por el presidente Daniel Noboa, quien aseguró que el adelanto de esta remuneración anual impulsará la economía local. Además, destacó que las familias contarán con más recursos durante el Black Friday y el Cyber Monday, que son jornadas comerciales dedicadas a ofrecer descuentos y promociones. En Ecuador, el pago de este beneficio legalmente se realiza hasta el 24 de diciembre. Esta vez por decisión presidencial, se pagará 2 días antes del referéndum y consulta popular 2025, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre. El Ministerio de Educación abrió las matrículas para que personas mayores de 18 años con escolaridad inconclusa puedan terminar la escuela y el colegio en menor tiempo y en modalidad virtual. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 31 de octubre en el distrito educativo más cercano. La fase propedéutica será del 6 al 19 de enero de 2026 y las clases regulares iniciarán el 20 del mismo mes. El programa es gratuito y dura 5 meses por cada grado o curso. Hasta el 7 de octubre, docentes de bachillerato general podrán postular para conseguir una de las 815 vacantes en el sistema de educación público para asignaturas como matemáticas, lengua, literatura, historia y química. El requisito mínimo es contar con título de 3er nivel. Los interesados podrán inscribirse ingresando en la página web www.educacion.gov.es en la sección del concurso y completar el formulario de la postulación. Quienes mantienen deudas con la Contraloría General del Estado tendrán un plazo adicional para ponerse al día, según lo establecido en la Ley Orgánica para el Alivio Financiero. La entidad extendió hasta el 27 de diciembre la remisión que elimina el cobro de intereses, costas y gastos administrativos. El beneficio aplica siempre que se cancele el total del capital de las deudas y ya no se podrán presentar reclamos posteriores. Sin salud nutricional no hay rendimiento escolar sostenible y en Ecuador esta realidad sigue siendo preocupante. Una consulta nacional en la que participaron más de 264.000 niñas, niños y adolescentes reveló hábitos alimentarios alarmantes y
evidenció la vulnerabilidad que enfrentan miles de familias. Y es para saber cómo los niños se sienten frente a los temas alimenticios en el país. ¿Qué tipo de alimentación tienen? ¿Dónde la consumen? ¿La calidad de los mismos? Se trata de la 4ª edición de Tu Voz, Tus Derechos, realizada por World Vision Ecuador, que se enfocó en el derecho a una alimentación adecuada. Según los datos, el hogar sigue siendo el principal espacio de acceso a alimentos para el 88,4% de los encuestados, mientras que el 36,7% se alimenta principalmente en la escuela. Sin embargo, más del 80% estaría consumiendo alimentos ultraprocesados de forma frecuente, lo que plantea un desafío para promover hábitos saludables. En algunos casos es justamente la escuela el único lugar donde los niños tienen acceso a la alimentación, y de ahí la importancia de que este espacio educativo también pueda ofrecer opciones que sean saludables para ellos, no únicamente los ultraprocesados. Sin embargo, en este estudio no solo se señalaron problemas, sino también propusieron mejorar la calidad de la alimentación escolar, incluir más frutas y proteínas, así como fortalecer la educación alimentaria en las aulas. ¿Para qué? Para optimizar, por ejemplo, digamos la quinoa en la Sierra Centro, un producto que es considerado un superalimento, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Entonces los niños dicen, ¿por qué no nos dan clases y nos enseñan a hacer recetas con la quinoa que tenemos en la casa? Lo que nosotros buscamos es que a través de estos datos y de escuchar la voz de los niños se puedan vincular la política pública, la construcción de la política pública y los planes y proyectos de gobierno en las diferentes escalas se puedan adaptar con las capacidades locales que hay en comunidades.